Esta mañana tenemos la oportunidad de tener una familia pastoral costarricense, los esposos Castro Acuña. Han estado aquí, esto desde el día miércoles, lo que tuvimos la oportunidad de estar, nos fuimos bendecidos el miércoles y el jueves aquí con dos mensajes. El pastor Castro es actualmente pastor de la provincia de Limón, Costa Rica, en Centroamérica. Actualmente está de vacaciones aquí en la Florida y decidió hacer todas sus vacaciones y quiso pasar aquí con nosotros para tener estos mensajes en estos 3 días con nosotros. Y agradecemos este tiempo, pastor. Había olvidado mencionar a su hijo, Abdel Castro es el fotógrafo de la familia, así que ha estado, ya estuvo aquí está Abdel, es uno de los chiquitos que ya tienen su profesión ahí de fotógrafo, ¿no? Nos alegra que esté con nosotros. Y pastor Michael, este es el tiempo y esperamos que el Señor lo pueda usar en esta mañana con nosotros. Bienvenido. Tengan todos un feliz sábado. Para este servidor y mi familia es un gusto, un placer poder compartir con ustedes en esta mañana. Mi esposa canta, yo predico y nuestro hijo tiene la bendición de que puede cantar y predicar. Amén. Además de tomar fotografía. De verdad hay gozo en nuestro corazón en poder compartir con cada uno de ustedes. Es grato saber que donde quiera que uno va, encuentra familia. Y somos una familia que nos estamos preparando para el pronto encuentro del retorno de Cristo Jesús. Amén. Así que no hay palabras para expresar nuestro gozo y la alegría de poder compartir. Nosotros estamos contentos de que ustedes sean la iglesia del pastor Héctor y Marelis y que ellos sean sus pastores. Tuvimos la oportunidad de conocerlos en Costa Rica, personas sumamente humildes, agradables, y cuesta mucho en nuestros tiempos ver una pareja que se compenetre tanto en la obra y el servicio a Dios, tanto él como pastor y ella como esposa del pastor. Así que mi súplica en esta mañana es: traten de apoyarse mutuamente para poder hacer esa labor importante de predicar el Evangelio y poder apresurar el pronto retorno de Cristo. Les voy a invitar a inclinar el rostro y tener una oración para que Dios pueda hablarnos. Señor, ruego para que tu Espíritu Santo sea quien presente y exponga tu palabra a través de este servidor. Simple y sencillamente sea un instrumento en tus manos, y así el mensaje, Señor, pueda penetrar nuestras mentes y prepararnos para los tiempos que están por venir. Amén. Te lo agradecemos, Señor, y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hay un libro titulado El mundo de Sofía. Es una novela sobre una niña. La intención del autor o el escritor es presentar lo que es la historia de la filosofía. En uno de sus apartados, él explica de que para poder hacer filosofía necesitamos desarrollar en nosotros la capacidad de asombro. Más adelante dice que no es que nosotros no tengamos la capacidad de asombro, sino que dice que en algún momento de nuestro crecimiento llegamos a perder esa capacidad de asombro hacia las cosas. Un niño, por naturaleza, tiene una alta capacidad de asombro. Para ellos todo es sorprendente, todo es un misterio, todo es extraordinario, todo es maravilloso. Pero en algún momento, en alguna etapa de la vida, todo se vuelve tan común y silvestre que básicamente ya nada les causa asombro. Y esta es una realidad a la cual nosotros debemos despertar, y es desarrollar una alta capacidad de asombro ante los acontecimientos que se están suscitando y lo que está por venir, y principalmente el pronto retorno de Cristo Jesús. Ahora, a veces la rutina diaria del trabajo, los proyectos de vida, las pruebas o las dificultades que enfrentamos día a día
nos lleva a un punto en el cual nos centramos en sí mismos y perdemos esa capacidad de asombro hacia lo que está por acontecer, y necesitamos producir un despertar en nosotros para poder convertirnos en la generación que esté dispuesta a asumir el desafío de predicar el Evangelio a todo el mundo, y por lo tanto se dé el retorno de Cristo Jesús a esta tierra. Ahora, debemos ser conscientes de que estamos en un tiempo en el que está por llevarse a cabo la última batalla colosal entre las fuerzas del bien y del mal. La última batalla entre el cielo y el infierno, donde ninguno de nosotros podemos asumir una posición neutral, sino que debemos determinarnos a quién vamos a servir. Pero parte del conflicto es que estamos llegando a un punto en la sociedad donde no estamos negando la existencia de un Dios, sino que no sabemos distinguir entre un Dios verdadero y el Dios falso. Y este engaño ya ha llegado a tal punto en el cual muchas veces nosotros decimos creer en un mismo Dios, pero nuestra percepción distorsiona la realidad de ese Dios y creemos adorar al Dios verdadero, pero nuestra vida realmente no adora al Dios verdadero. Así que, para poder prepararnos en esta última batalla colosal entre las fuerzas del bien y el mal, necesitamos distinguir al Dios verdadero y al falso Dios de este mundo. Así que, cuando nosotros nos insertamos en el libro de Apocalipsis, nos vamos a dar cuenta de que ahí se identifican tres personajes conocidos como la Trinidad o la trilogía satánica. ¿Por qué algunos teólogos identifican a estos personajes como la Trinidad o la trilogía satánica? Es lo que vamos a estudiar en esta mañana. Así que para poder desarrollar el tema vamos a enfocarnos en tres preguntas básicas y fundamentales, donde nos vamos a tratar de desarrollar un poco más en la tercera de ellas. Pregunta número 1. ¿Quiénes son estos tres personajes que se les llama la Trinidad satánica? Y pregunta número 2. ¿Por qué es importante identificar a estos tres personajes y por qué se les llama de tal forma? ¿Qué importancia y qué relevancia tiene en mi experiencia cristiana? ¿De qué forma esto puede afectar positivamente mi vida espiritual? ¿Y de qué manera esto puede ayudarme a prepararme para enfrentar los tiempos que están por venir? Así que vamos a introducirnos de una vez a identificar a estos tres personajes. En el capítulo 12 del libro de Apocalipsis aparece una segunda señal o manifiesta el apóstol Juan en el versículo 3, donde él dice que vio un dragón escarlata. En el mismo contexto del capítulo 12 de este libro aparece de que este dragón es identificado como la serpiente antigua, el diablo o Satanás. Este es nuestro primer personaje de esta trinidad o trilogía satánica. El segundo personaje aparece en el capítulo 13 del mismo libro de Apocalipsis, versículo 1. Dice el apóstol Juan: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia, la cual vamos a llamarle la bestia que subió del mar. Y el tercer personaje que se habla es en el capítulo 13, pero ahora en el versículo 11. Y dice el apóstol Juan: después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Estos tres personajes, el dragón o Satanás, la bestia que surge del mar y la bestia que surge de la tierra, son identificados como la Trinidad o la trilogía satánica. Ahora, la pregunta es, ¿por qué se les identifica de tal forma? ¿Por qué se les llama Trinidad, opuesta a la deidad representada por Padre, Hijo y Espíritu Santo? Así que, si nosotros hacemos un estudio básico de lo que es el origen del mal, nos vamos a dar cuenta de que en algún momento Satanás fue un querubín protector, el cual era perfecto y fue un ser creado por Dios, pero que en algún momento avivó la maldad en su corazón y pretendió ser semejante al Altísimo. Esa
pretensión de ser semejante al Altísimo es una pretensión de ser semejante al Padre. Porque en el mundo antiguo, la concepción de Dios era una persona identificada como el Padre. Así que la pretensión de Satanás desde un principio era usurpar el trono del Padre. Ahora, el segundo personaje tiene ciertas particularidades. Vamos a ir al libro de Apocalipsis, el capítulo 13. En el capítulo 13 vamos a identificar al menos 3 características fundamentales sobre este personaje. Versículo 2 del capítulo 13 de Apocalipsis. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como de león. Ahora, note, observe lo que continúa diciendo el versículo 2. Y el dragón le dio su poder y su trono y gran autoridad. ¿Quién le está dando poder, trono y autoridad? El dragón. ¿A quién le está confiriendo este trono, poder y autoridad? A la bestia que surge del mar. Siguiente aspecto, versículo 3. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Segunda característica. Vamos inmediatamente a la tercera, versículo 5. Y también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Ahora, repasemos estas 3 características. Número 1, el dragón le confiere autoridad a la bestia que surge del mar. Número 2, el periodo en que le confiere esta autoridad es un periodo de 42 meses. Y número 3, después de este periodo, esta bestia recibe una herida de muerte, pero que en un momento determinado es sanada. Ahora, número 1. Cuando Jesucristo desarrolló su ministerio terrenal, ¿quién fue el que le confirió autoridad? El Padre. Cristo dijo, toda autoridad me ha sido dada. Número 2. Cuando nosotros hablamos de 42 meses y lo tratamos de pasar literalmente a años, nos vamos a dar cuenta de que 42 meses son 3 años y medio. ¿Durante cuánto tiempo desarrolló Jesucristo su ministerio terrenal? 3 años y medio. Y al concluir sus 3 años y medio, Jesucristo recibe una vida de muerte, pero al tercer día es sanada porque viene a la resurrección. Por lo tanto, hasta este punto del tema nos hemos dado cuenta de que el primer personaje, el dragón, intenta usurpar la obra y el ministerio de Dios el Padre. Pero ahora aparece en algún momento de la historia de la humanidad un personaje o un sistema que va a intentar imitar la obra de ¿quién? De Cristo Jesús. Ahora, por deducción, si el dragón imita la obra del Padre, y si la bestia que surge del mar imita o intenta usurpar la obra y el ministerio de Jesucristo, ¿a quién intentará imitar la bestia que surge de la tierra? No. Si el dragón intenta usurpar el trono del Padre, y la bestia que surge del mar imita o intenta usurpar el ministerio de Jesucristo, por deducción, la bestia que surge de la tierra intentará imitar la obra del Espíritu Santo. Ahora, aquí estamos en el punto en que debemos responder a la pregunta número 3. El comprender o entender, identificar a estos 3 personajes, de qué forma positiva puede afectar mi vida espiritual y prepararme para los tiempos que están por venir. Así que, para poder responder, vamos a estudiar un poco más a fondo el tercer personaje, la bestia que surge de la tierra. Así que, pongamos nuestra mirada en el capítulo 13, versículo 11. Del versículo 11 al 13. Estos 3 versículos me van a proyectar 3 aspectos sobre esta bestia, la que intenta imitar la obra del Espíritu Santo.
En el versículo 11 vamos a encontrar lo que se llama el carácter de la bestia. En el versículo 12 se va a identificar lo que es la pretensión o el objetivo de esta bestia. Y en el versículo 13 y 14, ¿cuál va a ser su estrategia para alcanzar su objetivo? Así que, versículo 11 dice: después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Si ésta tenía la apariencia de un cordero, pero al hablar hablaba como un dragón, ¿cuál era la pretensión o cuál es el carácter de esta bestia? La pretensión y el carácter de esta bestia es producir engaño. Así que eso es lo que me proyecta el versículo 11. Versículo 12, su objetivo: y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Así que el objetivo de aquella que intentará imitar la obra del Espíritu Santo es que los moradores de la tierra adoren a la primera bestia, que es aquella que intentará imitar el ministerio de Cristo Jesús en el sistema. Ahora, ¿cómo va a alcanzar o cómo va a lograr su objetivo? Versículo 13. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Así que la forma en que va a alcanzar o su estrategia para engañar a los moradores de la tierra es hacer grandes señales. Pero ahora, la continuación del versículo me va a presentar la magnitud de sus señales. Porque dice: hará grandes señales, aún o de tal manera que hará descender fuego del cielo a la tierra. Así que esa declaración de hacer descender fuego del cielo a la tierra está presentando la magnitud o el impacto que producirá las señales que hará este personaje, el que intenta imitar la obra del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué tan significativo puede ser el hecho de que presente la magnitud de las señales al decir que hará descender fuego del cielo a la tierra? La intención posiblemente por parte del apóstol Juan es hacernos comprender de que el engaño será de tal punto que podrá producir un engaño en el cual muchos no se percatarán que es tal cosa, un engaño. ¿Por qué? Intenta hacernos ver o escudriñar más la palabra de Dios para comprender el concepto de fuego del cielo a la tierra y el contexto que esto entierra para poder prepararnos y no ser engañados. Así que, teniendo en mente su estrategia de hacer grandes señales aún o de tal manera que hará descender fuego del cielo a la tierra, vamos a ir un momento al capítulo 2 del libro de Hechos de los Apóstoles. En el capítulo 2 del libro de Hechos de los Apóstoles aparece el apóstol Pedro en su predicación y él utiliza un texto del profeta Joel. Este se encuentra insertado en el versículo 17. Dice así: y en los postreros días, ¿cuándo? En los últimos días, dice Dios. ¿Quién lo declara? Dios. ¿Qué hará? Derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Ahora, hagamos el contraste entre la obra de la bestia que surge de la tierra. Esta bestia que surge de la tierra va a producir un engaño sobre toda la tierra, la humanidad. Ahora, Dios declara que en los últimos días Él hará descender su espíritu sobre todo género humano. Así que hay una obra paralela en la cual Dios va a hacer derramar su Espíritu Santo sobre todo género humano, pero a la vez la bestia que surge de la tierra intentará producir un engaño. Ahora, versículo 19. Una vez que declara de que derramará su Espíritu Santo sobre todo género humano, el verso 19 recita: y daré prodigios, o sea, grandes señales. ¿Dónde? Arriba en el cielo y señales abajo en la tierra.
la magnitud de sus señales que parecerá una obra del Espíritu Santo. Y entonces se producirá un gran engaño. Ahora, ¿cómo podemos comprender aún un poco más la magnitud de este engaño? Así que, teniendo en mente el versículo 13 del capítulo 13 de Apocalipsis, la promesa del Espíritu Santo por el profeta Joel, en el capítulo 2 del libro de Hechos de los Apóstoles y el versículo 19, les voy a invitar a un acontecimiento que se dio y quedó registrado en el Antiguo Testamento, y es los tiempos de Elías. Así que iremos a Primera de Reyes, capítulo 18. Primera de Reyes, capítulo 18. ¿Estamos todos con Primera de Reyes, capítulo 18? Muy bien. Vamos a ir directamente al versículo 21. Somos conscientes de que lo que se está dando en el contexto de los tiempos de Elías es un conflicto. Y el conflicto es entre las fuerzas del bien y del mal. Ahora, dice: y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? ¿Qué implica la pregunta que establece Elías al pueblo? ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Para poder comprender esto, sigamos leyendo. Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Así que el desafío por parte de Elías es seguir al Dios verdadero o seguir al Dios falso. Pero cuando Elías lanza el desafío a Israel, este no pronuncia una sola palabra. La pregunta es: ¿por qué Israel no pronuncia palabra? Sencillo. Israel no sabía quién era el Dios verdadero, si era Jehová o era Baal. Era tal punto de engaño, era tal extremo de confusión, que el pueblo de Israel no podía distinguir quién era el Dios verdadero. ¿De dónde tomamos esto nosotros? Versículo 24. Después de lanzar el desafío, dice: invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová. Y el Dios que respondiere por medio del fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo: bien dicho. O sea, el pueblo no sabía quién era el Dios verdadero. Y la forma para poder distinguir entre el Dios verdadero y el falso Dios era aquel que lograra hacer descender fuego del cielo a la tierra, pudiese hacer un prodigio, un gran milagro. Ahora, todos conocemos lo que aconteció. La orden por parte de Elías fue, versículo 23: dénsenos pues 2 bueyes y escojan ellos uno, y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre leña, pero no pongan fuego debajo, y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre leña, y ningún fuego pondré debajo. Acto siguiente, se hace la invocación de Baal, mas no desciende fuego del cielo a la tierra. Pero en el momento en que Elías hace su invocación y va a hacer la demostración del Dios verdadero, dice que descendió fuego del cielo a la ofrenda que estaba ahí. Y era tal poder de aquel fuego que aún consumió y lamió lo que era el agua. Y entonces se dio lo que era sangre, fuego y vapor de humo. Ahora, en los tiempos de Elías se pudo demostrar quién era el Dios verdadero. Pero ahora, en los tiempos finales, la magnitud del engaño por parte de aquel que intentará imitar la obra del Espíritu Santo es de tal manera que ahora sí podrá hacer descender fuego del cielo a la tierra. Y entonces, cuando venga el momento determinante entre el desafío de elegir el Dios verdadero y el falso Dios, ¿cómo podría yo estar preparado para distinguir al Dios verdadero? Porque note, si vamos al Evangelio de San Mateo capítulo 24, San Mateo capítulo 24,
versículo 24. Mateo capítulo 24, versículo 24, las palabras de Jesús. Él dice: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los elegidos. Ahora, hay algunos aspectos importantes sobre este versículo. Número uno, la declaración por parte de Jesús de que de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún los elegidos, significa de que el engaño por parte de la bestia que surge de la tierra, que imita la obra del Espíritu Santo, va a ser desplegada no solamente para el mundo secular, sino que va dirigido también al mundo cristiano. O sea, él intentará engañar aún a todo aquel que profesa ser cristiano. Muy bien, esto es número uno. Significa de que si él va a desplegar su engaño aún al mundo cristiano, yo debo estar preparado para no ser engañado. Ahora, la otra declaración o la otra parte de lo que Jesús está diciendo es: si fuera posible, aún a los escogidos. Esto lo que quiere decir es que aún cuando despliegue todo su engaño a todo género humano, no podrá engañar a un grupo específico, y es los escogidos. Ahora, de acuerdo a lo que acabamos de leer de las palabras de Jesús, el único grupo al cual no será engañado es los escogidos. ¿Cuál es la única forma en la cual usted o yo no podremos ser engañados? Ser parte de los escogidos. Y ahora, no se precipiten al responder, pero trate de responderse a sí mismo. ¿Quiénes son los escogidos? Y les voy a complicar todavía un poquito más esto. ¿Cómo sé yo que soy un escogido? Que hemos llegado a un punto en el cual nosotros concluimos de que soy un escogido por el simple hecho de profesar la verdad del sábado y la verdad de los 10 mandamientos del Señor. Y esto no es lo que determina ser un escogido. Permítame explicar. En cierto momento fui pastor en una iglesia, y en esa iglesia había un anciano de iglesia quien era muy respetado para ese momento ya no era anciano, pero era miembro de iglesia quien era respetado por todos los miembros que la conformaban. Él conocía la verdad del sábado, conocía la verdad de los mandamientos de Dios y sabía defenderlo muy bien con su Biblia en mano. Era una persona que se congregaba los sábados en la iglesia. Era una persona que predicaba en la iglesia, y cuando lo hacía, la persona les gustaba en la forma que lo hacía. Su esposa, generalmente el sábado en la iglesia, se sentaba y se veía un poco cohibida, pensativa, en algunos momentos triste. Este hombre ocultaba algo que un día salió a la luz, y es que él agredía físicamente y psicológicamente a su esposa. Entonces, el hecho de yo guardar el sábado, el hecho de yo profesar la verdad de los 10 mandamientos del Señor y tener todo un conocimiento doctrinal de lo que tiene nuestra iglesia, no me califica a mí para ser un escogido. El hecho de que tú tengas tu membresía en esta iglesia no te califica para ser tú un escogido. Ahora, esto es importante. La magnitud del engaño es tal de que hará descender fuego del cielo a la tierra y producirá un engaño no solo al mundo secular, sino también al mundo cristiano. Y dentro del mundo cristiano solamente habrá un grupo el cual no podrá ser engañado, y es los escogidos. Por lo tanto, para yo poder encontrarme en un lugar de seguridad para no ser alcanzado por el engaño, es
ser un escogido. Y yo necesito identificar quién es un escogido para poder pretender ser parte de un escogido. Ahora, aquí salgo a colación con la parábola de las 10 vírgenes. Las 10 tenían lámparas, lo cual simboliza o representa lo que es la sola escritura. 5 de ellas eran prudentes y 5 de ellas eran insensatas o imprudentes. Lo que marcó la diferencia entre ser prudente e insensato fue que algunas de ellas guardaron o abastecieron suficiente aceite para el momento del retorno o la venida del novio. Esto quiere decir de que lo que marca la diferencia entre un grupo y otro es que el Espíritu Santo reside en mi vida. El Espíritu de verdad mora en mi ser. Pero el Espíritu Santo no es un actuar emotivo en mi ser, sino que es un conjunto entre la sola Escritura y también lo que es el Espíritu Santo. Porque así como una lámpara no puede funcionar sin aceite, el aceite no puede alumbrar sin la lámpara. Por lo tanto, yo debo ser una persona que está en la sola Escritura, el estudio de la palabra de Dios. Por lo tanto, usted no puede depender de un sermón del pastor en la iglesia. Usted necesita constatar la palabra de Dios. Usted no puede depender de las predicaciones en un canal adventista para poder alimentar y prepararse a los tiempos que vienen. Porque usted bien puede ser engañado por cualquiera y aún por ese servidor. Usted necesita en estos tiempos conocer la sola Escritura. Si usted depende de otros para comprender la Escritura, usted es una persona que es frágil y propensa a ser engañada. De ahí no me sorprende de que algunos adventistas se han levantado y han estado cuestionando la persona del Espíritu Santo. Y tal engaño es que estas personas han tomado algunos púlpitos de iglesias adventistas y hay iglesias que se han dividido a la mitad, donde muchos han cuestionado la persona del Espíritu Santo. Y es una estrategia satánica para poder insertar todo su sistema de maldad y producir el engaño que él tiene planeado en mente. Así que, número 1, usted es una persona que escudriña y entiende la palabra de Dios. Usted no puede depender de un sermón. Hay personas que tienen la idea de que el pastor mediante su predicación puede transformar la vida de una persona, y esto es un error. El pastor mediante una predicación puede despertar la inquietud en usted para querer descubrir algo más de lo que recibió en ese momento. Por lo tanto, usted debe ser una persona estudiosa de la sola Escritura, la palabra de Dios, y debe comprenderla y vivirla, hacer de que ella se encarne en tu vida. Y número 2, así como la lámpara tiene necesidad del aceite para alumbrar y el aceite necesita de la lámpara para alumbrar, tú necesitas de este aceite, y es el Espíritu Santo. ¿A qué me refiero? El apóstol Juan, además del libro de Apocalipsis, él escribe lo que es el Evangelio de San Juan. Claro, es inspirado por el Espíritu Santo. En el capítulo Evangelio de San Juan, capítulo 15, Juan transcribe las palabras de Jesús y después versículos 16 y 13. Vamos a ir Juan 15, 26. 15, 26. ¿Estamos todos? Ahora, observemos esto. Dice, pero cuando venga el Consolador, está hablando Jesús, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad. Ahora, note esto. No está diciendo el Espíritu Santo, sino que está diciendo el Espíritu de verdad. O sea, da la posibilidad o da cabida a un falso espíritu. Muy bien. Ahora, el cual
Espíritu de verdad es el que va a dar testimonio acerca de mí, de Él. Significa de que el conocimiento de Cristo Jesús no es mediante una concepción teológica, no es mediante una gestación lógica en mi vida, no es mediante una comprensión doctrinal. El conocimiento de la persona, la verdadera persona de Jesucristo en mi vida es una obra la cual testifica el Espíritu Santo, nada más. O sea, yo no puedo creer en Cristo Jesús a no ser porque el Espíritu Santo ha insertado eso en mi vida. Por lo tanto, la única forma de no ser engañado por falsos cristos no es por cuánta doctrina o teología o libro, perdón, no es por cuánta doctrina, teología o profecía usted conozca. La identificación del verdadero Cristo en mi vida es una obra que la hace el Espíritu Santo. Por tanto, por más literatura o libros que usted lea sobre la biografía de Jesucristo o su persona, por más películas que usted vea sobre la obra de Jesucristo, solo hay una forma en la cual puede insertarse la verdadera persona de Cristo en su vida, y es mediante la obra del Espíritu de verdad. Siguiente declaración por parte de Jesús. Juan capítulo 16, versículo 13. Dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él, uno, os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. O sea, además de testificar acerca de Cristo en mi vida, Él me va a guiar a toda verdad, y además de esto me mostrará las cosas que están por venir. Por lo tanto, si usted desea o quiere ser parte de un escogido para no ser engañado, lo que usted o yo necesitamos es el Espíritu Santo en nuestra vida, nada más. Pero ahora viene una pregunta, y por favor no se precipiten al responder. ¿Hemos recibido ya el Espíritu de verdad? Porque ¿cuán poco se habla del Espíritu Santo en nuestro tiempo? ¿Hemos recibido el Espíritu Santo de verdad en mi vida? ¿Cómo yo puedo saber si realmente yo he recibido el Espíritu de verdad en mi vida? El cual va a testificar acerca de Jesucristo, me va a mostrar la verdad y me va a mostrar las cosas que están por venir. Y aquí es donde quisiera concluir el tema en esta mañana. Un test o 4 afirmaciones en las que usted solamente puede sacar como nota mínima 100. No puede fallar una. Debe tener 4. De 4. ¿Estamos listos? Número 1. La persona que tiene el Espíritu de verdad le es total, absoluta y completamente imposible no preservar la unidad de la iglesia. Le es imposible, porque una de las obras del Espíritu Santo es preservar y buscar la unidad en nuestra iglesia. La unidad a nivel de iglesia local y la unidad a nivel de iglesia mundial. Porque en la unión de todos y cada uno de nosotros es como será predicado el Evangelio a todo el mundo. Por lo tanto, usted no puede pensar en seguir un día a un pastor que simple y sencillamente decide hacer su propia iglesia, porque usted está siguiendo a un pastor, pero cuando usted se congrega aquí, usted no sigue al pastor Michael, usted no sigue al pastor Héctor, usted está siguiendo a una iglesia mundial que se prepara para el retorno de Cristo Jesús. Por lo tanto, no puede hablar de división. Y cuando hablamos a nivel de iglesia local, no puede haber división. La persona, cuando tiene el Espíritu de verdad, su tendencia natural es buscar siempre la armonía y la unidad entre los hermanos. Así que solamente hagámonos una pregunta. Cuando yo entro por la iglesia,
Cuando yo entro por la iglesia, ese fui yo, cuando yo entro por la iglesia trato de evitar pasar por esta puerta y pasar por la otra porque viene tal hermano y no puedo mirarlo a los ojos. Así que, afirmación número 1. La persona que tiene el Espíritu de verdad le es total, completa y absolutamente no preservar la unidad de la iglesia. Es aquella persona de que aún cede a sus propias convicciones con tal de buscar la unidad y la armonía de toda la iglesia. Así de sencillo. Así que ahora usted hágase la pregunta: ¿en qué posición me encuentro yo en cuanto a la unidad de nuestra iglesia? ¿Soy una persona que busca generalmente la confrontación, la oposición o la división? ¿O estoy siempre dispuesto a buscar el bienestar de la iglesia en su totalidad? Número 1. Número 2. La persona que tiene el Espíritu de verdad le es total, completa y absolutamente imposible conocer de Cristo y no testificar acerca de Él. Le es imposible. Es aquella persona que no necesita de un seminario o una capacitación por parte del pastor para ir y testificar acerca de Cristo, sino que es aquella persona que sencillamente no puede callar. Amén. Porque esto es un fruto que lo produce el Espíritu Santo en mi ser. Así que mi pregunta es: ¿con cuánta frecuencia yo testifico acerca de Cristo Jesús en mi vida con aquellas personas donde yo trabajo? ¿Saben que yo soy cristiano y soy adventista? Con aquellas personas con las cuales yo comparto el aula, ¿saben ellos que yo soy cristiano y creo en Jesucristo en mi vida? ¿Con cuánta frecuencia yo muestro el amor de Cristo con aquellas personas que se encuentran en desventaja? La persona que tiene el Espíritu de verdad le es imposible conocer de Cristo y no testificar. Necesita compartirlo. Número 3. La persona que tiene el Espíritu de verdad le es total. La persona que tiene el Espíritu de verdad le es total, completa y absolutamente imposible recibir dones y no ponernos al servicio para la edificación de la iglesia. La persona que tiene el Espíritu de verdad es una persona de que una vez que ha aceptado a Cristo Jesús, necesita poner sus dones y sus talentos al servicio de Él y la edificación de la iglesia. Por lo tanto, es una persona que no tiene pretextos, es una persona que siempre tiene la disponibilidad, es una persona que tiene un orden correcto en su agenda o en sus prioridades, y es servir a Dios y servir a la iglesia. Es una persona que no se restringe a la hora de dar y poder bendecir a la iglesia con sus recursos, porque siempre está completo y consciente de que hay que servir para la edificación de la iglesia. Por lo tanto, la persona que tiene el Espíritu de verdad no necesita un test para identificar sus dones. Es una persona que es guiada por el mismo Espíritu de verdad y lo conduce a descubrir estos dones y a ponerlos al servicio de la iglesia. Así que yo pregunto, ¿cómo eres en tu iglesia? ¿Eres una persona siempre anuente? ¿Ya sabes o has identificado cuáles son tus dones? ¿Estás siempre dispuesto a servir cada vez que te lo solicitan o te lo piden? ¿O comúnmente dices, no, cuando quiten el anciano tal, pueden contar conmigo? ¿O cuando cambien al director de escuela sabática, me toman en cuenta? ¿O eres una persona que pones excusas? Es que yo no tengo ningún don. La persona que tiene el Espíritu de verdad es una persona que ha recibido dones y no puede resistirse ponerlos para la edificación de la iglesia. Cuarta afirmación. La persona que tiene el Espíritu de verdad le es total, completa y absolutamente imposible pecar. Y aun cuando pecare, le es imposible permanecer en ese pecado. Así que debemos hacernos varias preguntas. ¿Soy una persona que preserva y promueve la unidad en mi iglesia?
con cuánta frecuencia yo testifico acerca de Cristo. El círculo donde yo me muevo saben que soy cristiano, me buscan para pedir consejo, oración y palabras de ánimo. Tengo dones y talentos. Los empleo para la edificación y el servicio de mi iglesia. ¿Con cuánta frecuencia hago esto? Y por último, ¿cómo está mi vida? ¿Hay pecado en mi vida? La persona que tiene el Espíritu de verdad le es imposible pecar. Y aun cuando pecare, le es imposible permanecer en ese pecado. Por lo tanto, queridos hermanos, estamos frente a la última batalla colosal entre las fuerzas del bien y el mal. Y usted necesita hoy determinarse y tomar una decisión. Y por favor, no me malentiendan, porque no estoy diciendo de que al salir de este lugar usted vaya y busque a su miembro o hermano y le pida perdón por las diferencias que tenga. Porque al terminar el sermón no estoy diciendo de que salga y busque cómo testificar o dar un estudio bíblico, porque no es lo que estoy pidiendo. Al terminar el sermón no salga de aquí desesperado tratando de identificar cuál es su don o buscando para que le den la oportunidad de servir a la iglesia, porque no es eso. Al salir de aquí no busque cómo terminar con el pecado que está practicando. Lo que estoy diciendo es que la necesidad o la mayor necesidad de la iglesia en nuestro tiempo, la mayor urgencia que nosotros tenemos es la recepción del Espíritu Santo a nivel de iglesia y a nivel personal. Y una vez cuando el Espíritu Santo haya venido sobre mi persona, lo demás vendrá por añadidura. Amén. Así que si tú quieres prepararte para los tiempos que están por venir, sencillamente ve a tu aposento, arrodíllate, implora al Señor de que ponga tu espíritu sobre su vida y pueda prepararte para que testifique Él acerca de Cristo Jesús. Además te guía toda verdad y pueda mostrarte las cosas que están por venir. Dios les bendiga. Amén. Feel
lleno del Espíritu Santo, fijo alguien más ocupará ese lugar. Así que, como dice el Evangelismo, página 508, el descenso del Espíritu Santo sobre la iglesia es esperado como si se tratara de un asunto del futuro, pero es el privilegio de la iglesia tenerlo ahora mismo. Buscarlo, orar por Él, creer en Él, debemos tenerlo. Y el cielo está esperando concederlo. Bendito Dios, gracias por todo el amor que nos has mostrado, por tu misericordia. Prepara nuestra iglesia para recibir el Espíritu Santo. Y así, Señor, poder tener la idoneidad para estar contigo y hacerlo eternamente. Y a la vez, Señor, ser la generación que estés dispuesta a expandir las buenas nuevas del Evangelio a todo el mundo y así apresurar el retorno de Jesucristo a esta tierra. Por favor, bendice a tu iglesia, al pastor Héctor, su esposa, su hijo. Bendice a cada uno de los ancianos líderes de esta iglesia y a sus familias y cada miembro que lo conforma. Te lo agradecemos, te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Tengan todos un feliz sábado. Que la gracia, el amor y la paz de Jesucristo sea con cada uno de ustedes.